en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, el apóstol dice algo muy interesante. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Vieron que todo el mundo se pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Y resulta que en la Biblia está escrita más de una vez, ¿no? Pero bueno, una de las expresiones es esta. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué significaría, digamos, un poco más en un lenguaje actual? Sería que haciendo buenas obras, teniendo actitudes de bien hacia las personas, en las ciudades, en cada lugar donde nos movemos, hagamos callar la ignorancia, quiere decir aquellas cosas que hacen, aquellas cosas que piensan, aquellas cosas que dicen, personas imprudentes, personas que no usan la razón, personas que se manejan por criterios humanos pero que no tienen fundamento. Personas que son necias, personas que creen que saben todo y no saben nada, personas que no quieren aprender pero siguen viviendo mal. Es interesante pensar que Dios es siempre coherente, ¿no? Cuando dice que no seamos tentados de lo malo, antes venzamos el mal haciendo el bien. Y eso nos cuesta asumirlo, ¿no? Pero hay una coherencia en la voluntad de Dios que dice que las obras de bien vencen el mal. Y en este tiempo nosotros, si hay algo que vemos es violencia, vemos corrupción a niveles totalmente descarados, ¿sí? Vemos aunque se han burlado de nuestro pueblo, de nuestra gente, de todas las maneras posibles. No estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de las cosas que la justicia está sacando a la luz. Vemos robos, vemos también muchos casos donde la gente sufre porque no tiene justicia. Vemos también mucha confusión en la gente y mucha maldad, muchas obras de maldad. De hecho, por ejemplo, a mí me sorprende que los programas que tienen más rating en la televisión son los programas más degradantes del ser humano. Cuando uno ve esto, ¿no es cierto?, uno se pregunta, ¿no?, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como país? ¿Qué nos pasa? Cuando no hay justicia en una nación, el pueblo sufre. Y es lo que está pasando, ¿no? Aquellos que quieren hacer las cosas bien viven entre rejas y aquellos que hacen el mal andan sueltos. Y eso no es muy justo, me parece, ¿no? Entonces, por eso el pueblo está sufriendo. Y en este tiempo la justicia está empezando a despertarse un poquito. Está así, viste, como muy somnolienta, ¿no? Abrió un ojito así, está como estirándose. Y nosotros esperamos que realmente por el clamor de la iglesia la justicia tenga que obrar en justicia. Dice la palabra de Dios que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios y que Dios los ha puesto para hacer justicia sobre el pueblo, para que aquel que es justo reciba justicia y para que aquel que es injusto reciba justicia. Y les ha dado a cada uno de acuerdo a sus obras. ¿Qué significa esto? Que aquellos que no hacen eso y han sido colocados por Dios están en una posición muy complicada porque tarde que temprano, como dicen los centroamericanos, van a estar cara a cara con Dios y van a rendir cuentas de su injusticia acá en la tierra. Entonces nosotros como iglesia no tenemos que caer en la bronca, no tenemos que caer, digamos, en actitudes humanas comunes, sino que tenemos que empezar a hacer aquello para lo cual la iglesia fue creada. Y esto es a lo que quiero ir. La iglesia, una de las cosas que hace es interceder, pero otra de las cosas que hace es hacer. No solamente intercede, sino que también actúa. Y
hacer algo acá adentro lo hace cualquiera, pero hacer las cosas afuera hay que salir y hay que enfrentar distintas situaciones. La iglesia lo está haciendo de distintas maneras y eso es lo que está provocando, por un lado, que mucha gente esté siendo rescatada y por otro lado, una confrontación espiritual que se hace con personas, ¿sí? Entonces vos empezás a hacer el bien y mucha gente recibe ese bien y a partir de eso empieza a creer en Dios, empieza a buscar a Dios y después empiezan a hacer el bien igual que el bien que han recibido. Pero hay otros que se levantan porque, como dice la palabra de Dios, que cuando la luz se presenta, las sombras se hacen evidentes. ¿Qué quiere decir? Cuando algo empieza a verse con claridad, aquel que está en oscuridad queda en evidencia y ese se pone re loco, ¿viste? Ese tiene dos opciones. O se arrepiente, es decir, cambia su forma de pensar y cambia de vida, o si no quiere salir de ese lugar, va a empezar a hacer lío, va a empezar a hacer guerra, va a empezar a levantarse y lo que no se da cuenta es que se levanta en contra de Dios, no se levanta en contra de personas. Cuando alguien se levanta en contra de un hijo de Dios, se levanta en contra de Dios mismo. En la historia del apóstol San Pablo, cuando la iglesia empieza, cuando la Biblia empieza a hablar de San Pablo, lo llama por su nombre original, que era Saulo, originario de la región de Tarso. Y él perseguía a los cristianos para matarlos o para encarcelarlos, creyendo que defendía a Dios. O sea, la causa de él era defender a Dios. Solamente que no entendía que estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Y cuando Jesús se le aparece, y se le aparece resucitado, como en una visión, lo que dice Jesús es muy claro, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él nunca le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué perseguís a los que me siguen? ¿Por qué no perseguís a mis hijos? ¿Por qué no perseguís a los creyentes? No. Saulo estaba persiguiendo a los creyentes, no lo estaba persiguiendo a Jesús. Jesús ya estaba muerto y resucitado. Pero Jesús cuando se le aparece le dice, te estás metiendo conmigo. Te estás metiendo conmigo, le dice. Y en ese momento, para que Saulo no se perdiera, Jesús le produce una ceguera temporal que lo deja dependiente completamente de la ayuda de todos los que lo rodeaban, y de esa manera entonces ahí Saulo se pone a orar, ahí se pone a buscar a Dios. Eso es lo que tiene que pasar con la gente que está haciendo mal, con la gente que está obrando mal. También tiene que pasar que las personas tienen que empezar a pensar con la cabeza y no con los pies. Tienen que empezar a pensar con fundamento y no por lo que todos hacen. Porque hay muchas cosas que todos hacen y no están bien. ¿Sí? Muchas de estas muertes, por ejemplo, que se han producido en el último tiempo, cuando vos preguntás un poco cómo había sido la historia de aquel que produjo la muerte, vos te enterás de que era una persona que ha tenido toda una vida, toda una trayectoria de años, de antecedentes de violencia, de antecedentes de desequilibrios mentales, de antecedentes que yo iba a decir, ¿cómo puede ser que una persona pueda vivir tantos años haciendo tanto mal y nadie haya actuado para frenar esa situación, así sea habiéndolo ayudado a través de una atención psiquiátrica? Y es para pensarlo, es decir, por eso pregunto, ¿qué nos pasa? Es decir, ¿qué le está pasando al ser humano que no está entendiendo la vida y estamos sufriendo muchas cosas simplemente porque no estamos obrando sensatamente, es decir, no estamos usando la cabeza? Ese es el tema. Pero la iglesia tiene dos cosas, tiene cerebro, y el cerebro lo tiene que tener lleno de sabiduría de Dios, porque si hay algo que Dios da es sabiduría a todo el que le pide, y dice que da abundantemente y sin reproche. Así que si hay una respuesta para nuestra nación, se llama iglesia. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿de qué hablamos? Porque podríamos decir, bueno, la iglesia estuvo orando, hay muchas cosas que están ocurriendo por la oración de la iglesia, han habido cambios que eran imposibles y se están produciendo por la oración, la intercesión de la iglesia, pero hay un montón de cosas que no están ocurriendo
Y esto es la otra parte. La iglesia, por un lado, tiene que orar y Dios está respondiendo, pero por el otro lado, la iglesia también tiene que hacer, y tal vez lo que está pasando es que no estamos entendiendo lo que debemos hacer, o no estamos entendiendo que todos lo debemos hacer. Hay mucha gente que sirve realmente al Señor y le mete horas de vida, deja un montón de cosas para servir a Dios y realmente es tremendo, pero siempre es una minoría. Ustedes saben que en las iglesias, en el mejor de los casos, es el 10% de los asistentes. Es una estadística bastante triste, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿y el resto? Bueno, el resto por ahí muchas cosas no las hace porque ha entendido la iglesia como esto, ¿sí? Un lugar, un punto de reunión, venimos a la reunión y acá oramos los unos por los otros y cubrimos ya la expectativa, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos que entender que la iglesia, ¿sí?, tiene distintas funciones, ¿sí? Y la iglesia ha recuperado en el último tiempo algo bueno. Es que no solamente se reúne en el templo, sino que se reúne en las casas. Pero también tenemos que recuperar la otra parte, que es la iglesia en la calle. La iglesia actuando en todas las acciones de la vida. La iglesia orando en la calle, la iglesia interviniendo en la vida de las personas, en la calle, en el colectivo, en el trabajo, en la escuela. Donde esté, la iglesia tiene que activar el reino de los cielos. Eso no lo puede hacer otro que cada uno de nosotros. El freno que casi siempre tiene la gente es que piensa que no está preparado. A ver, ¿quién piensa que no está preparado? ¿Sí? Sea sincero porque no le vamos a hacer un examen, ¿no? ¿Quién piensa que no está preparado? ¿Tá? Levantad la mano. ¿Quién piensa que no está preparado? Yo me alegro que vos recibas esa conciencia de una limitación. Está bueno que sea así, porque la preparación no es tuya, pero lo que tenés que entender es que estás más que preparado, estás empoderado, que es mucho más que estar preparado. ¿Quién cree que está empoderado? Ahí va a levantar 4, ¿eh? Bien. ¿Qué significa eso? Yo puedo estar preparado, puedo ser una persona que puedo haber estudiado un montón, puedo leer mucho. La vez pasada me decía alguien, usted lee mucho, ¿no, pastor? Le digo, no, la verdad que no, tanto, no, por lo menos para mí no leo tanto. O sea, leer leo, pero no creo que lea tanto así, ¿viste? No es que estoy 8 horas por día leyendo, ¿viste? Ahora, por ahí para la persona puede ser mucho, porque si la persona nunca lee nada, entonces leo mucho, ¿está? Pero el tema es que la sabiduría no viene por todo lo que uno lee, sino por pedirle al Espíritu Santo que te vaya enseñando las cosas de la vida. ¿Cómo te lo enseña? A través de la palabra y actuando. Dice la palabra de Dios que hay una promesa que nunca faltará mi palabra en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos de tus hijos. Quiere decir, no es tu palabra, es la palabra del Espíritu Santo que vive en vos, la que va a hablar. Ayer estábamos con una de las maestras de allá del Jardín de Federal, ¿no? Yo la conocí hace casi 2 años ya, y era una persona absolutamente introvertida. Vos hablabas 3 horas y ella te acompañaba con gestos, ¿viste? Te ponía una sonrisa, si correspondía, se ponía seria, miraba para abajo, miraba para arriba, no todo así. Ayer debe haber estado 1 hora con nosotros, con la pastora y conmigo. Ella sola manejó toda la conversación. Le brillaba la cara, hablaba de los proyectos, hablaba de lo que teníamos que hacer. Es más, nos pedía que por favor pudiéramos estar más seguido porque nos necesitaban para poder arreglar todas las cosas que estaban pensando hacer. Y yo la miraba, ¿no? La escuché con mucha atención, pero la observé con mucha atención. Y en un momento ella, no sé cómo surge el tema y dice, lo que pasa es que a mí me hizo muy bien
Y ahora después te explico qué es lo que le hizo muy bien. Y dice, porque muchos me dicen que estoy muy cambiada. Y yo le digo, te dicen bien, le digo. Yo hoy estoy hablando con otra persona. Y me miró, ¿no? Y se sonrió. Y la miraba la pastora también y la pastora le decía así. Estábamos hablando con otra persona. La persona que nosotros conocimos hace casi 2 años no tiene nada que ver con la persona que hablaba con nosotros ayer. ¿Qué pasó en la vida de esa persona? ¿Qué pasó? Recibió a Jesucristo como Señor y Salvador y fueron a un encuentro de sanidad. Y entonces, fíjense cómo es, ¿no? Una persona introvertida, ¿sí? Una persona que no hablaba, no nada. Ahora está dirigiendo el jardín, está como directora del jardín en este momento. ¿Sí? Pero ha tenido que viajar a Paraná, ha tenido que enfrentar distintas reuniones y todo eso. Y gracias a Dios, como es Dios, ¿no? Después del encuentro fue todo eso y lo pudo hacer perfectamente bien. Y en un momento nos preguntaba cuántos hijos teníamos, le decíamos que 2, y bueno, a Víctor lo reconoció enseguida porque dice que es igual a mí, y cómo es, y a Martín no se acordaba, ¿no? Y entonces le dice Leandro allá, le dice, el que toca el teclado, que estaba tocando el teclado cuando fueron del encuentro, ¿no? Y dice, no, sí, bueno, yo no vi nada, dice, nosotros estábamos ahí, ¿no? Y así. O sea, vino enloquecida de libertad, de sanidad y todo eso. Eso es lo que produce la obra de aquel que vive adentro tuyo, hermano, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que produce vida, produce un despertar. Una persona que no podía hablar de sí misma y ahora te está hablando de proyectos para los niños. Hablábamos de hacer convenios con escuelas, hablábamos de lo que iba a ser el año que viene. Escuchame, está soñando, está proyectando, está guiando gente, está tomando decisiones. Eso lo hizo el poder del Espíritu Santo. No lo hizo otra persona. No lo hizo otra persona. Entonces yo quiero decirte que la iglesia tiene poder, no solamente tiene realmente conocimiento de la palabra y todo, tiene un poder. En la iglesia hay un poder para cambiar vidas. Y si una vida cambia, cambia una realidad. Cuando vos cambias una vida por el poder del Espíritu Santo, cambias una casa, cambias una familia, cambias un barrio, cambias un sector de la ciudad, podés cambiar una ciudad entera y una nación entera. Por eso el Señor ya desde el antiguo pacto decía, pídanme y les daré naciones. Te puedo asegurar que hay más poder en aquel que transmite la verdad de Dios que en aquel que toma decisiones en la Casa Rosada. Hay más poder, pero la iglesia lo tiene que creer y lo tiene que ejecutar. Entonces, este es el tiempo de la iglesia. Quiero decirte, este es tu tiempo, ¿sí? La iglesia tiene que entender que es el tiempo que Dios nos está llamando a trabajar, ¿no es cierto?, en la ciudad. Está la iglesia de la ciudad, hay que cambiar la cabeza, ¿sí? Decí conmigo, decía que tenés al lado, cambia la cabeza, cambia la cabeza. Y ahora el tipo se la desenrosca y se la da al otro, ¿no? Por eso en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué es? Para la obra. Para hacer a través del servicio. Obra del ministerio significa esto. Ministro es un servidor. ¿Sí? Un ministro es un servidor. No significa ninguna otra cosa. No es, me van a ministrar y no sé qué cosa va a pasar. Ministrar significa alguien se va a tomar tiempo de su vida para ayudarme, para servirme. Eso es ministrar. No tiene nada místico eso. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? No tiene nada místico. Ministrar es simplemente servir a Dios y a la persona.
¿sí? Renunciar a lo que vos podías estar haciendo cualquier otra cosa. Y en lugar de hacer cualquier otra cosa para vos, decidís servir a Dios y servir a la persona en su necesidad. Entonces eso es un ministro de Dios. ¿Ah? Eso no te hace una persona que tenés jerarquía ni nada por el estilo, no, lo que tenés es una responsabilidad delante de Dios. Pero dice que nosotros tenemos que edificar a los santos, es decir, a todos ustedes. ¿Quiénes son los santos? ¿La gente súper buena? No, no habría ni uno, ni yo. Los santos son aquellas personas que Dios llama, como te llamó a vos, como me llamó a mí, y que vos aceptaste su llamado, es decir, vos aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces ahí Él te apartó para hacerte parte de su familia, por eso te hace hijo, te une al cuerpo de Cristo, la iglesia, y te da una asignación, es decir, vos naciste con un sentido de la vida. ¿Por qué el Señor cuando nos llama en la iglesia nos pone a trabajar? Cuando el ser humano lo que quiere es descansar, ¿no es cierto? Nosotros quisiéramos tener 2 domingos para tener uno de descanso, aunque sea, ¿no? ¿Por qué nos pone a servir? Porque la satisfacción del ser humano es cuando se siente útil en la vida, porque eso le da sentido de vivir. Cuando vos vivís para vos, preocupado por tus cosas, vas a tener siempre un estado de insatisfacción y frustración, aunque alcances objetivos. Vas a tener un vacío. Si vos recibís a Cristo como Señor y Salvador, vas a sentir que ese vacío se llena. Pero si después te seguís dedicando a vos, te va a volver esa sensación de vacío. ¿Por qué? Porque el ser humano se satisface, se alegra, se completa cuando siente que es útil en la vida. Y en esto siempre me acuerdo de la Madre María de Teresa, ¿no? De Teresa de Calcuta, que ella es brava, era muy brava, chiquita pero poderosa, ¿no? Y ella tiene una frase que es muy dura, pero la verdad es que es cierto, porque yo lo puedo agarrar así como un látigo esa frase, o la puedo tomar con amor. Ella decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y entonces nosotros que somos latinos, argentinos, ¿y cómo va a decir eso? ¿No? Así porque si vos no estás sirviendo, te pega mal, digamos, ¿no? Te sentís como acusado. Pero no lo dijo con esa intención, lo dijo con otra intención, ¿sí? Es decir, la persona que no descubre el servicio, la persona que no descubre el valor del servicio, no disfruta de la vida. Vive, respira, va, trabaja, hace, compra, vende, pero no disfruta. Porque cuando uno sirve a los demás y sirve a Dios y lo hace realmente de buena voluntad, entendiendo que estás pensando en la persona y no esperando un reconocimiento para vos, entonces vos ahí encontrás el sentido de tu vida, el valor de tu vida y vas a disfrutar todos los días de tu vida. Por eso el Señor nos pone en el servicio, porque sabe que eso es lo que nos va a llevar a tener una vida plena y feliz. Es parte de nuestra felicidad. Por eso también la familia tendría que ser el lugar donde nos servimos los unos a los otros, donde nos ayudamos los unos a los otros. Los padres primero se ayudan entre ellos y en eso le van enseñando a los hijos a ayudar y a ayudarse y a ayudarlos a ellos, aunque sea chiquito, ¿sí? Tiene 2 añitos y le das una bolsita así de nylon y le decís, llévame esto, ¿no? Y entonces el nene, la nena lo lleva y va contento porque le lleva la bolsita a papá o a mamá, ¿sí o no? ¿No? Y no es porque es una inocencia, porque adentro de esa criatura hay un principio. Cuando se siente útil a los demás, eso le da felicidad. Tenemos que ejercitar la iglesia en la calle, por favor. Sé una persona que realmente sabe vivir bajo la autoridad. Y entonces la autoridad de Dios va a estar sobre vos y todas las cosas te van a salir bien, aún en medio de la dificultad, aunque estés resolviendo un problema difícil, ¿sí? Lo otro, cuando nosotros
empezamos a movernos de esa manera, empezamos a tomar autoridad, ¿sí?, sobre la ciudad. ¿Por qué? Porque estamos accionando la voluntad de Dios, estableciendo las obras de bien, deshaciendo toda obra de maldad, sea dolor, sea angustia, sea tristeza, sea falta de sabiduría, sea falta de prudencia, sea falta de consejo. Vos accionás directamente el poder de Dios. Entonces ahí lo que se logra es que la iglesia tenga gobierno. ¿Por qué? Porque empezás a establecer el gobierno de Dios y su justicia. Que el cielo venga aquí significa que los códigos de Dios vos los establecés donde vas. No es místico, no es que baja una nube, sino que son tus acciones los que establecen el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, los códigos de Dios. Y de esa manera entonces hay autoridad y gobierno. Pero esa parte nos está fallando, hermano. Pero te vuelvo a repetir, el milagro más grande no es que se resucite un muerto, sino que un corazón cambie. Que una persona decida, ¿sí?, entregar su voluntad a Dios y permitir que Él guíe su vida. Ese es el milagro más extraordinario, porque si hay algo que el hombre tiene grabado se llama rebeldía, rebelión. Y la primera rebeldía y rebelión es contra Dios. Yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Sí? Y no es así. Creer en Dios significa yo me someto a Él, hago su voluntad, y si Él espera de mí que yo lo represente acá en la tierra, yo lo voy a representar y lo voy a representar bien. Yo voy a honrar el nombre de mi Padre, voy a honrar el nombre de Jesucristo, voy a honrar el poder del Espíritu Santo, haciendo que aquellos que no entienden, aquellos que viven sin inteligencia, se enmudezcan, porque vean realmente a la iglesia haciendo las obras de bien.